Michelle Carrillo, soy estudiante de medicina del segundo semestre del paralelo A1 de la Universidad Central del Ecuador. A continuación, el tema que vamos a tratar es la estructura anatómica e histológica del ojo, mediante anatomía comparativa. El contenido que se va a abarcar es el siguiente. Primero, características generales del ojo, descripción del globo ocular, punto de vista histológico de la pared ocular y las estructuras del ojo. En primer lugar, tenemos que saber que este órgano de los sentidos es capaz de captar el color, la luz, el movimiento, la profundidad e incluso la distancia, siendo así el ojo un órgano receptor que va a dar lugar a una imagen, que es transmitida por nervios y vías ópticas hasta la corteza cerebral. De esta manera va a generar una impresión cerebral consciente, que va a permitir la interpretación de nuestro entorno. Bien, este es el ojo que vamos a utilizar. Es el ojo de un bovino y pues podemos observar que todavía posee ciertas estructuras aledañas a su alrededor, como podemos observar que posee todavía parte del párpado y bastante tejido adiposo en su parte posterior. También podemos observar que contiene ciertos músculos extrínsecos que pues le van a dar una mejor visión al globo ocular. Por la parte posterior podemos observar una pequeña parte del nervio óptico y ya, bien. Anatómicamente hablando, podemos dividir el globo ocular tanto en un polo anterior como en un polo posterior. También a nivel de su mitad se puede dividir en un ecuador, que pues cabe la redundancia, lo divide en una mitad. Este globo ocular en el ser humano se lo describe como una estructura esférica por ser redonda, que tiene una aplanación en su parte superior y también en su inferior. También va a poseer meridianos que a través del eje del ojo lo van a dividir en meridianos tanto centrales como meridianos laterales. Debemos recordar también que el ojo se lo va a estudiar o se lo va a tratar en 3 capas, tanto una capa fibrosa, que va a ser la más externa, y aquí la podemos observar, una capa vascular, que va a ser más interna, y una capa nerviosa, que esta en cambio va a conferir a la retina. Entonces estudiaremos a este globo ocular en 3 partes. Primero la capa fibrosa, la más externa, la capa vascular y por último la capa nerviosa. Bien, ahora hablando de la parte más externa, que es la capa fibrosa, esta tiene a su vez 2 partes. Primero, tiene la parte de la córnea, que se encuentra en el polo anterior del ojo. Y segundo, tenemos la parte de la esclera o también llamada esclerótica, que esta corresponde al resto del globo ocular. La córnea va a ocupar el 1/6 y la parte de la esclera va a ocupar las 5/6 partes de este globo ocular. Ahora vamos a diseccionar este ojo para poder extraer la capa que pertenece a la córnea y la otra capa que pertenece a la esclera o esclerótica. Bueno, en este momento vamos a proceder a cortar la parte de tejido aledaño que se encuentra alrededor de este globo ocular. Vamos a sacar la parte grasa, el tejido conjuntivo que se encuentra a su alrededor, también la parte de los músculos extrínsecos con el fin de poder estudiar al ojo de una mejor forma o de una mejor manera. Entonces aquí estamos observando cómo ya está listo, ya está solo el globo ocular. De esta manera vamos a proceder a realizar un corte a nivel del limbo. Esto con el fin de poder extraer la estructura de la córnea. Entonces, con cuidado, vamos a realizar cortes con bisturí, siempre teniendo en cuenta que hay que cuidar las estructuras ya que las necesitamos para el estudio. Una vez que ya hemos conseguido realizar un corte a nivel del limbo, ya podemos proceder a cortar con tijera para poder sacar la parte de la córnea. Entonces, con cuidado vamos a sacar esta estructura bastante importante y la observamos, es de color blanquecino transparente
para poderla estudiar a continuación. Bien, hemos conseguido separar completamente la córnea del globo ocular y aquí la tenemos. Recordemos que anatómicamente hablando, la córnea se define como un disco convexo de aproximadamente 10 milímetros de diámetro y más o menos medio milímetro de espesor. A continuación vamos a hablar sobre las características histológicas de la córnea. Bien, ahora histológicamente la córnea se compone de 5 capas. Primero, el epitelio anterior, que este es un epitelio estratificado plano sin queratina. Este contiene de 5 a 6 capas que entre las células tiene contactos oclusivos, lo que lo va a hacer impermeable a las sustancias que se encuentren disueltas. También tiene células madre para que estas se puedan regenerar. Luego tenemos la lámina limitante o anterior o de Bowman. Esta está debajo de la membrana basal o de la capa anterior y se compone de miofibrillas de colágeno 1, 3, 5 y 6 y tienen un aspecto poco homogéneo que la capa siguiente. Seguimos con la sustancia propia de la córnea, que es la porción más espesa de la misma y se compone de tejido conectivo denso laminar a vascular. Más abajo tenemos a la lámina limitante posterior o de Descemet, que esta es la membrana basal del epitelio. Y esta membrana basal es muy gruesa y acidófila. Y finalmente tenemos un epitelio posterior de la córnea, y este puede ser plano o cúbico, y se le denomina endotelio corneal, pero no tiene nada que ver con las estructuras de los vasos sanguíneos, pero se le dice así porque es una capa de células planas, que tiene la función de bombear agua hacia afuera de la córnea para formar lo que llamamos humor acuoso. Ahora, para seguir con las demás estructuras del ojo, es preciso que nosotros retiremos la cápsula fibrosa que envuelve al ojo. En este caso corresponde a la esclera o también llamada esclerótica. Ya, entonces para nosotros poder quitar o retirar esta esclerótica, vamos a partir desde uno de los bordes que se encuentren libres en la parte del globo ocular. Entonces comenzamos. Así que con mucho cuidado vamos a empezar a realizar cortes longitudinales en las partes laterales del globo ocular. Esto con el fin de poder separar la parte que envuelve al globo ocular, es decir, la parte de la esclerótica, y poder desensamblar y sacar las estructuras que se encuentran en la parte interior de este globo. Bien, aprovechando el corte que hemos realizado, vamos a estudiar algunas estructuras anatómicas en el globo ocular. Bueno, con este corte es fácil detectar ciertas estructuras de este globo ocular. Primero, podemos observar esta capa fibrosa que se encuentra envolviendo al globo ocular. Aquí podemos observarlo. Esta estructura transparente que se conoce como cuerpo vítreo. También tenemos el iris. También vamos a ver este espacio conocido como la pupila. Y no hay que olvidar que detrás de la pupila se va a encontrar el cristalino, que posteriormente lo vamos a extraer. Bueno, ahora vamos a terminar de desensamblar el ojo y de sacar las estructuras que se encuentran dentro de él. Con mucho cuidado vamos a seguir haciendo cortes tanto con bisturí como con tijera y proceder poco a poco a abrir esta estructura. Poco a poco podemos ir viendo cómo estos cortes van separando las estructuras que se encuentran aledañas y pues ahora podemos sacar el contenido y lo vertimos en nuestro charol. Y aquí podemos observar cómo sale tanto el cristalino, el humor vítreo y el iris. Podemos observar estas estructuras bastante importantes, sobre todo para este órgano muy importante que es el de la visión. Bien, ahora tengo en mis manos extraída precisamente toda la cápsula fibrosa que envuelve el globo ocular. Hay que recordar que esta está compuesta por 3 tipos de capas, una fibrosa, una vascular y finalmente una que corresponde a la parte de la retina, que es la parte más profunda. Ya,
Por fuera podemos observar o ver un color de color más o menos blanquecino, color hueso, un color tipo de cerámica. Esto es lo que viene siendo la parte blanca del ojo o también llamada la esclerótica, que corresponde a los 5/6 partes del globo ocular. Este también va a dar inserción a los músculos rectos y oblicuos de nuestros ojos y también sirve para o como una estructura que no da paso a la luz, a diferencia de otras estructuras como la córnea que sí la dan. Vamos a hablar sobre las características o la estructura histológica de la esclera o también llamada esclerótica. Bien, ahora vamos a ver una placa histológica de la esclerótica, donde vamos a tener una lámina epiescleral. Esta va a estar compuesta de tejido conjuntivo laxo y también una abundante vascularización. Esta se va a continuar con la sustancia propia. La sustancia propia, que es la segunda, es avascular y tiene una gran cantidad de fibras de colágeno que son gruesas. Estas son de tipo 1 y de tipo 3. Tercero, vamos a tener la lámina fusca de la esclera. Esta va a contener menos fibras colágenas y va a contener más fibras elásticas. Estas se van a encontrar también melanocitos y macrófagos a este nivel. Estas también contienen melanina y es por ello que tiene un color más opaco. Es por ello que tiene el nombre de fusca. Bien, el agujero que tenemos aquí correspondía a la parte donde se encontraba la córnea. Y entre la córnea, ¿qué había? Bueno, aquí tenemos la córnea. Y entre la córnea y la parte de la esclerótica teníamos una estructura que se la denominaba el limbo. Este es un margen o un límite y es por ello que se le denomina el limbo. Este limbo también contiene una estructura histológica que la vamos a estudiar a continuación. Bien, histológicamente la región del limbo vamos a poder observar primero la parte de la conjuntiva. Esta va a recubrir la superficie externa del limbo y también la parte anterior del globo ocular. Esta se va a continuar con la córnea a través de la continuación de sus epitelios. Y esto es importante pues porque va a proteger y también va a humectar esta parte de la superficie del globo ocular. Luego vamos a tener la cápsula de Tenon. Esta va a estar compuesta de colágeno denso. Y tercero vamos a tener la lámina epiescleral de tejido conjuntivo denso sobre el estroma límbico. Este estroma límbico que está por debajo es una zona de transición entre tanto la sustancia de la córnea y también de la esclera. Y por último tenemos el aparato de drenaje del humor acuoso, en la cual va a estar en la parte más profunda. Y este se considera que es la parte más periférica de la cámara anterior y ayuda a formar el ángulo iridio corneal. Bien, aquí podemos observar dentro de estas dos capas que componen esta cápsula que contengo en mi mano a una parte intermedia. Esta tiene un color más oscuro y que se encuentra en medio de esta estructura. Esta corresponde a la capa vascular. Esta parte vascular va a corresponder a la coroides, al cuerpo ciliar y también al iris, que incluso quedó una parte sobre el humor vítreo. Y pues a continuación vamos a ver las características histológicas de la coroides. Ahora vamos a ver una placa histológica de la coroides. Primero tiene una lámina supracoroidea. Esta va a estar conformada por membranas agrupadas y formadas por fibras que van a ser de colágeno bastante elásticas y van a estar conformando un tipo de red laxa a este nivel. También va a existir melanocitos y también gránulos de melanina que le va a dar o conferir una abundante pigmentación, sobre todo a esta zona. Segundo, vamos a tener a la sustancia propia de la coroides. Esta sustancia va a ser la masa principal de esta estructura y tiene una abundante vascularización con arteriolas y vénulas e incluso venas pequeñas. Tercero, tenemos la lámina coroideo-capilar, la cual va a ser una densa red capilar que va a tener una irrigación de la sustancia propia e incluso un drenaje de las venas.
Sus capilares son de tipo fenestrado. Bien, ahora vamos a seguir con la estructura histológica del iris. Histológicamente el iris se compone de 4 capas. Primero, una capa limitante anterior. Esta es realmente una modificación del estroma compuesto por fibroblastos e incluso melanocitos. Segundo, tenemos el estroma del iris, el cual va a ser tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas y fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos. Tercero, tenemos un epitelio anterior. Este es el músculo dilatador de la pupila. Esta va a ser una capa simple plana de células mioepiteliales con sus porciones musculares hacia la parte de la superficie que conforma una parte radial y pues conforma la parte dilatador de la pupila. Y por último tenemos una parte posterior de células cilíndricas con abundantes gránulos que son de melanina y pues les da una gran pigmentación. Bien, finalmente tenemos la capa más interna, que como ya se mencionó anteriormente, esta va a corresponder a la retina, como aquí podemos observarla. Y es el interior de esta cápsula, y pues corresponderá a la parte de la retina. Bien, esta va a ser la encargada de transmitir lo que son estos impulsos de luz y transformarlos en impulsos eléctricos, para que puedan ser asimilados a nivel de nuestro cerebro. Histológicamente hablando de la retina, esta se conforma de 10 capas, de afuera hacia adentro. Primero, tenemos la capa pigmentaria o también epitelio pigmentario, que esta es una capa de células cúbicas. Segundo, tenemos una capa de células y bastones. Esta va a contener a las prolongaciones de los conos y los bastones, que estos son finalmente células fotorreceptoras. Tercero, tenemos una capa limitante externa. Esta capa limitante externa es una membrana fenestrada muy delgada. Cuarto, tenemos una capa nuclear externa o también se la llama granulosa externa. Esta capa va a contener a los núcleos de los conos y de los bastones. Quinto, tenemos una capa plexiforme externa. Esta va a ser sobre todo una zona de transición de los fotorreceptores y la primera neurona en dirección pues central. Luego tenemos una capa nuclear interna o también se la llama granulosa interna. Esta va a tener 4 tipos de células. Primero, células horizontales, bipolares, células Müller y sapentas. Séptimo, tenemos una capa plexiforme interna. Esta es una red de prolongaciones de células aledañas. Octavo, tenemos una capa ganglionar o células ganglionares. Esta va a contener a los cuerpos celulares de las células ganglionares, que son pues células nerviosas de la corteza cerebral. Noveno, tenemos a la capa o fibras nerviosas que tiene o contiene los axones de las células ganglionares que se van a dirigir hacia el disco del nervio óptico que se encuentra en la parte posterior. Y por último tenemos a la capa limitante interna que va a contener a los extremos de las células de Müller y también de las células gliales. Bien, ahora por último tenemos estas otras 2 estructuras. Bien, aquí podemos observar al denominado lente. Esto que nos quedó aquí como negrito es el llamado iris, el cual ya revisamos la estructura histológica y sabemos que corresponde a la capa vascular de la parte del globo ocular. Ahora, este cristalino tenemos que extraerlo y poder dividirlo del humor vítreo. Ahora procederemos a sacar la parte del lente o del cristalino tratando de separar cuidadosamente del humor vítreo. Esto con el objetivo de poder estudiar mejor esta estructura y también poder verlas a cada una de estas estructuras por separado. Una vez extraído el cristalino, tenemos que decir que este también se denomina como lente. Este es un cuerpo biconvexo que se ubica entre el iris y también entre el cuerpo vítreo. Su superficie posterior es más convexa y marca hacia la fosa hialoidea en el cuerpo vítreo.
que se encuentra atrás. También este tiene diámetros cambiantes. 6 milímetros al nacimiento, 9 milímetros a los 15 años y de 9 a 10 milímetros a los 90. También tiene un espesor de 3.5 milímetros y con los años aumenta a 5 milímetros más o menos. Sus componentes histológicos los vamos a revisar a continuación. Histológicamente hablando, el cristalino se va a conformar de 3 tipos de capas. Desde afuera hacia adentro tenemos una cápsula, que esta va a ser una membrana que va a rodear al epitelio del cristalino y va a ser gruesa. Va a contener colágeno tipo 1, 3, 4, fibronectina y también va a contener laminina. Segundo, tenemos un epitelio cristalino que va a recubrir la superficie de la cápsula y esta no se va a encontrar en la superficie posterior. Esta va a ser sobre todo una capa que va a estar constante, formación para nuevas fibras para este cristalino, que vamos a ver ahora. Por último tenemos el cuerpo vítreo. Este cuerpo vítreo es una estructura redondeada que se va a encontrar entre el cristalino y la retina. Este corresponde a las 4/5 partes del globo ocular y es totalmente transparente. En el medio va a contener al conducto hialoideo que va a transcurrir en dirección postero-anterior. Bueno, no se puede ver, pero es un remanente de la arteria hialoidea. Ya, esta va a estar compuesta en un 99% de agua y también va a contener hialuronano disuelto en él. Y pues aquí podemos observarlo un poco mejor.